Bien, chicos, ¿cómo andan? Los, los escucho. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Por ahí escuchen un poco de música de fondo, pero estoy con mi hija sola, así que va a ir y venir y esas cuestiones. Lo primero que quería comentarles era que estuvimos charlando un poco la parte de regularización de física. Y lo que vamos a hacer es ir tomando preguntas de los temarios y también utilizar esto para que ustedes puedan resolverlas, las dudas y demás. Posiblemente en mayo, la primera semana de mayo, se entreguen de forma virtual en el campus todo lo que es el material, o sea, las consultas, y ustedes van a tener una fecha de entrega de todas esas consultas. No entregó para ese momento, no va a ser evaluado. Pero lo bueno es que vamos a tener estos encuentros virtuales también para ir guiándolos de si van bien ubicados, si no, porque es más que nada razonamiento lo que se está pedindo. Ahora los escucho a ustedes a ver si tienen dudas al respecto de eso, dudas en contenido. Chicos, ¿tienen dudas? Laureano, las consignas van a ser preguntas sobre los temas que fuimos dando y que vamos a seguir dando, pero más que nada integración. Que ustedes sepan, no sé, la parte de palanca, entender que todo el cuerpo humano está constituido por palancas y que a su vez cada movimiento va a generar un giro o no. Se relaciona directamente con lo que es un momento de fuerza, por ejemplo. O sea, eso es el enganche que nosotros queremos darle. No va a ser así las consignas, sino que va a ser planteado de otra forma, donde ustedes van a necesitar ese análisis para poder resolverlas. Y eso Claro. está ¿Se me presente escucha? en mayo. Sí, perdón, no sé quién me habló. No, yo pregunté Bien. si se escuchaba nada más. Sí, se escucha. Y eso va a ser presentado en mayo y va a tener como límite, creo que termina este semestre, así que para poder resolver eso tranquilos y consultándome a mí lo que sea. Okay. De nada, Laureano. Yo, Sí. una pregunta. Recién entré porque tuve un problema con Zoom, no sé qué pasaba, que no me dejaba entrar. ¿Qué explicaron? Valentín, ¿no? ¿Me está hablando? Sí. Bien. No, lo que estaba comentándole a los chicos es que cómo va a ser la forma de evaluación de física. La primera semana de mayo vamos a subir unas consignas que van a tener que resolver, pero van a tener un tiempo estipulado, por lo general va a ser casi un mes más o menos que se van a tener por delante.
Entonces, más que nada era para que ustedes sepan que estos encuentros también van a servir para la resolución de esas consignas. Si bien yo no les voy a decir cómo se hacen, pero sí puedo guiarlos en si van bien ubicados, si tienen que ir para el otro lado y demás. Van a ser consignas más que nada de razonamiento y de integración. ¿Son exámenes o como si fueran trabajo práctico? Es como si fuese un trabajo práctico, pero se entrega todo junto al final. Serían las típicas preguntas que nosotros tomaríamos en clase, un poco más complejas, porque claramente van a tener el tiempo suficiente de resolverlas, y se entrega todo al final. Es como ir haciendo 5 preguntas de un trabajo práctico, pero con tiempo para que piensen, razonen y tengan esos encuentros para poder ir charlando sobre eso. ¿Cómo que se entregarían? Se entregan de forma virtual. Sí, pero al final, ¿cómo sería? Al final del cuatrimestre, pongamos Ok. la fecha determinada de límite, no sé si la ponemos al principio de mayo, capaz que a fin de mayo ponemos fecha de límite. Ok. Se manda mediante un foro, vamos a armar y se manda ahí. Y después yo tengo que corregir una por una y diciéndole si está aprobado o no está aprobado. Ok. Una pregunta, ¿cuándo nos entregarían esto para hacerlo? Esto posiblemente la primera semana de mayo ya esté subido en el campus. Consideramos que van a tener un tiempo suficiente de hacerlo. No va a ser no van a ser 50 preguntas, ¿sí? Así que estamos armándolas y para el principio de mayo calculo que ya debe estar publicado. Pero quédense tranquilos que yo semana a semana les voy a ir informando las modificaciones que pueda llegar a haber. Con el material, ¿cómo vienen? Yo bien. Bien. Tenía 2 preguntas después para hacerle. Sí. Basta. Si podía explicar lo de la fuerza de rozamiento y cómo calcularlo. Porque no me quedó bien en claro. La fuerza de rozamiento, tenemos dos. La fuerza de rozamiento estática máxima, que es la que se puede calcular, y la fuerza de rozamiento dinámica. Ahí estoy escribiendo y ahí muestro. Este es el cálculo para ambas fuerzas de rozamiento. Lo que yo tengo que entender que la fuerza de rozamiento máxima va a necesitar de un coeficiente de rozamiento estático, porque estamos hablando de la parte estática, eso está dado en tablas principalmente, ¿sí? Que depende de cada material. Y después van a tener que entender que la fuerza normal, ¿sí? Esa fuerza perpendicular de la cual se explicó, también influye en el rozamiento. En cuanto a la fuerza dinámica, también utilizamos la fuerza normal y el coeficiente de rozamiento, pero en este caso es el dinámico, perdón. Esta fuerza de rozamiento siempre es la que se opone al desplazamiento. Cuando yo, por ejemplo, muevo una silla, el ruido que hace la silla o el roce que hace la silla contra la superficie está indicando el roce que se encuentra entre la superficie y el objeto que estoy moviendo, en este caso la silla. ¿Sí? Es la fuerza que trata de evitar que se mueva esa silla. ¿Se entiende? Bien. Sí. Contesté tu duda, si no vuelvo. Sí, lo entendí. Perfecto. ¿La fuerza normal sería la fuerza que aplicamos sobre ese No, objeto? la fuerza normal es la perpendicular a la superficie. La que o sea, es una fuerza, según la tercera ley de Newton, es una fuerza de acción y reacción. El peso ejerce una fuerza hacia abajo y la superficie ejerce una fuerza hacia arriba. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, la silla no se está hundiendo en el piso, ¿sí? A pesar de que yo esté sentada, sino que existe una fuerza que contrarresta todo eso. Que en este caso es la fuerza normal.
Ah, listo. ¿Se entendió más ahí? Es siempre, lo que hay que entender es que siempre esta fuerza va a ser perpendicular a la superficie. Y forma este par de acción y reacción con el peso. Bien. ¿Los demás? Bien. Después tenía otra que era cuál era la diferencia entre el peso y la masa. Bien. El peso involucra la gravedad. La masa es, por ejemplo, yo voy a la verdulería y te pido 1 kilo de tomate. En realidad no estoy diciendo el peso del tomate, sino que estoy diciendo la masa. Yo quiero 1 kilogramo de masa de tomates. Y cuando nosotros hablamos de peso, tenemos que involucrar sí o sí a la gravedad, a los 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. O sea, cuando nosotros vamos a cualquier balanza, no sé, vamos a una farmacia y nos pesamos en cualquier balanza, lo que indica ese número no es nuestro peso, sino nuestra masa. Si nosotros esa masa la multiplicamos por la gravedad, vamos a tener nuestro verdadero peso. Pero en la lógica llamamos a eso peso, ¿sí? Pero la diferencia es eso. Uno involucra la gravedad y el otro no. Bien. Y tienen diferentes unidades de medida también. ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto. ¿El resto tiene dudas? No, no. ¿Vienen bien con el material? ¿Se está entendiendo todo? Sí. Sí, sí. Se entiende bastante. Bien, sí. Tratamos de que sea lo más fácil posible y bueno, y tener esto también para que ustedes puedan evacuar las dudas suficientes. Yo a todas mis comisiones les estoy diciendo lo mismo, por ahí, si están leyendo el material y surge una duda en el momento, no esperen a esta consulta. Si le dan a preguntar por el foro, me mandan a mí personal. Yo entro todos los días al campus. Me mandan a mí mediante mensaje y yo se los voy a responder apenas lo vean. Pero para que vayan también teniendo una continuidad en la lectura y en ver los videos, lo que subamos, y no se queden tildados en alguna duda que hayan tenido. Bien, ¿nadie más tiene dudas? Ahí se Lo sumó. de la velocidad, Sí. lo de la velocidad instantánea, ¿entra o no? Porque subieron solo el PDF y medio como estaba en el 7 y en la 8. Sí, lo que pasa es que previo a lo que nosotros vimos de fuerza de rozamiento, de la normal, de las leyes de Newton, en cuanto a la tercera y la segunda ley de Newton que se explica, nosotros tenemos que saber primero esa parte de velocidad y demás, para poder entender por qué ahora nosotros empezamos a hablar de movimiento, que es un pasaje. Nosotros antes hablábamos todo de reposo, que lo explica la primera ley de Newton. ¿Sí? Y ahora empezamos a hablar de que algo se mueve, entonces hay que entender por qué se mueve, hay que entender qué es la velocidad, qué es el desplazamiento, por eso se da previo a esta parte. Claro, pero nosotros tenemos que entender también los cálculos de la velocidad media, la velocidad instantánea, la aceleración Mirá, media. hay veces que se toma, no, Katy, esto no, que se toma algún cálculo de velocidad media y demás, ¿sí? Que es algo sumamente simple. No sé si ahora, siendo tan simple, tomaríamos un cálculo de velocidad media, no sé si me explico. O sea, sí, hay que saberlo, porque es importante entender qué es la velocidad media, cómo se mide, cuál es la velocidad instantánea, pero no
hacete de última un cálculo para entender ese cálculo, pero nada más, no más que eso. Sí, no, el de la velocidad media no sé ni cómo se hace, pero bueno. Pero están todas las fórmulas ahí, es sumamente simple. Sí, sí, pero no entiendo lo que es la velocidad límite. La velocidad llevada al límite. La velocidad límite es la velocidad al máximo, digamos, que se pueda llegar a medir. O sea, lo que se va a tomar es cómo vos calculás una velocidad media en un instante, ¿sí? Vos, es como si yo en ese momento me muevo, saco una foto y puedo calcular una velocidad media en ese instante. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Es muy difícil evaluar algo que se está moviendo continuamente. Entonces yo siempre explico que lo que hacemos es intentar ir tomando fotos de ciertos movimientos. Entonces decimos, bueno, hubo un desplazamiento de mi extensión hasta acá. Yo tomo una foto acá y puedo llegar a evaluar ciertas cuestiones. De cuánto se desplazó, de a qué velocidad. Y todas esas cuestiones. Que habla solo uno, el resto entiende todo. No tengan miedo de preguntar, que para eso estoy. Yo no entendí la parte de lo de las poleas cuando son 3. En el video que nos explicaron, las separaron como que de a una y lo fueron calculando, pero no entendí cómo se hace. Bien. Cada sistema de polea vos lo tenés que evaluar por separado. O sea, si vos tenés una única polea o dos poleas junto con el peso, tenés que hablar por un lado el peso, por un lado la segunda polea y por un lado la tercera polea. ¿Sí? Para ver qué fuerzas están actuando sobre esas poleas. Por ejemplo, si yo tengo esta polea, acá me indica esta flecha que hay una soga que continúa por acá, y esta es una tensión que es la que puede estar sosteniendo la polea desde el techo. Te doy un ejemplo. ¿Sí? Entonces vos sabés que esta fuerza que se está generando acá está a una distancia determinada, que en este caso es el radio. ¿Sí? Esta fuerza que se genera acá está a una distancia determinada, que es el radio. Esta fuerza que se genera acá está a una distancia determinada del eje de rotación. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros evaluamos polea, tenemos que pensar que está todo en equilibrio de traslación. Ahí muestro. Y en equilibrio de rotación. Este sería el equilibrio de traslación y este sería el equilibrio de rotación. ¿Qué quiere decir? Que todas las sumas de todas las fuerzas que actúen en los ejes Y y X van a ser cero. Y que toda la sumatoria de las fuerzas que generen momento de fuerza, es decir, yo tiro de acá y genero un giro, o tiro de acá y genero un giro, sea cero. Esta fuerza que está acá va a generar, o puede llegar a generar un desplazamiento, ¿sí? Pero no va a generar un giro. ¿Por qué? Porque pasa por el eje de rotación. Entonces vos acá lo que tenés que plantear es la fórmula, la fuerza por el brazo de potencia, que en este caso es el radio. ¿Sí? Con cada signo correspondiente y ver si genera equilibrio o no genera equilibrio. ¿Se entiende? Yo no entendí. ¿No entendiste o lo entendiste? No entendí. Bien. Ahí va. Vamos a ver si esta polea, ¿sí?, se encuentra en equilibrio de traslación y de rotación. ¿Les parece? ¿Qué fuerzas vamos a llamarle? Fuerza 1, fuerza 2
y tensión al techo. ¿Qué fuerzas ustedes ven que generen momento de fuerza? F1 y F2. Bien, F2. perfecto. Tensión al techo, este es el eje de rotación. No va a generar momento de fuerza porque está sobre el eje de rotación. Ahora lo que nos queda definir es para qué lado gira para darle el sentido, horario o antihorario, es decir, el signo positivo o el signo negativo. ¿Sí? Ustedes lo van a ver a la inversa que yo. ¿Para qué lado gira este? Si tiro acá F2, ¿para qué lado está girando? ¿En sentido qué? Antihorario. 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 Perfecto, entonces este genera un momento positivo. Y en este caso, F1, ¿en qué Negativo. negativo? Porque es en sentido horario. Entonces yo me voy a esta ecuación, ¿sí? Y planteo, nosotros calculábamos momento de fuerza con fuerza por distancia, ¿recuerdan? Ujú. En este caso la distancia es el radio, ¿sí? Porque el eje de rotación está en un círculo. Entonces quedaría planteado de esta forma, ¿sí? Ahí está el signo negativo del momento de fuerza y el signo positivo del momento de fuerza de la fuerza 2. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bien. ¿Qué ven de igual acá? ¿Qué hay de los dos lados que es lo mismo? El radio. Bien, El radio. esto se puede simplificar. Bueno, entonces bájate. Lo voy a simplificar. ¿Se ven? Sí. Ujú. ¿Y qué me va a quedar? Si esto lo resuelvo, me va a quedar que Las dos F2 fuerzas. va a ser igual a F1. Yo lo que hice fue pasar la fuerza que tiene el signo negativo, ¿sí?, hacia el otro lado para que me quede positivo y dejar el positivo de este lado. ¿Se entiende lo que hice? Sí. Sí. ¿Qué Sí, quiere sí. decir? Que yo si tironeo de esta fuerza, ¿sí?, o de esta, voy a tener que generar la misma fuerza, ¿sí?, porque son iguales. ¿Por qué? Porque es una soga que va discurriendo por esta garganta y va haciendo una transmisión de peso, o de fuerza, mejor dicho. Ahora acá está. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entendió, chicos, o no? Sí. Sí. Bien, y Sí, así sí. tienen que ir resolviendo cada parte. Ahora, hay que ver si esto se encuentra en equilibrio de traslación, ¿sí? Para el equilibrio de traslación, nosotros tenemos que usar, en este caso, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser 0, porque no había fuerzas en el eje X, ¿sí? Y tenemos que ver qué fuerzas hay en el eje Y. Permiso, Cata, ahora seguís dibujando. Disculpen el rayón de la nena. F2, ¿es positiva o negativa en el eje Y? Negativa. Negativa. Perfecto. F2 es negativa porque va hacia abajo, ¿sí? Ah. Recuerden no confundir. Esperen que estoy haciendo en otro lado porque Cata me robó la hoja. Recuerden no confundir el sentido del momento de fuerza con el sentido de la fuerza. F2, ¿es positiva o negativa? Negativo. Negativa. Negativa. Bien. ¿Y la tensión al techo es positiva o negativa? Positivo. Positiva. Bien, perfecto. Entonces yo ahora estoy planteando todas esas cuestiones. No, eso no se apoya. Para que me quede lo siguiente. ¿Sí? Y ahí después lo que hacía Mauri es seguir analizando cada conjunto de polea para determinar una igualdad. ¿Sí? Por ejemplo, yo ya sé que F1 y F2 son iguales, los saqué anteriormente, ¿o no? Sí. Bien, entonces yo pude ir reemplazando esas cuestiones. Pero sí o sí analizando polea por polea, bloque por bloque, de la misma forma. Es así, es más
no me sale la palabra ahora, pero es más sistemático, digamos, el análisis que se hace que lo que verdaderamente es. Si vos tenés que ir reemplazando, una vez que vas reemplazando, primero empezás con el peso, ¿sí? Sacás la igualdad que hay en el peso. Te vas a la polea de arriba, sacás la igualdad que hay en la polea de arriba, te vas a la última polea y sacás la última polea, ¿sí? Pero es toda una conexión para ir entendiendo si, por ejemplo, nosotros con una polea simple fija tenemos que hacer la misma fuerza del peso que hay, o tenemos una ventaja mecánica y nuestro peso se divide a la mitad. ¿Se entiende? Ujú. ¿Se entienden, no, chicos? Sí, sí. Sí. O sea, el análisis es ese, es ir pensando que cada parte de la polea se encuentra en un equilibrio de traslación y de rotación. E ir haciendo estos cálculos para entendiendo a qué es igual a cada uno. ¿Sí? Pero el objetivo más que nada es, bueno, ¿genera ventaja mecánica o no genera ventaja mecánica? ¿Sí? Para que se entienda que si yo pongo a un paciente el día de mañana a trabajar con 50 kilos en una polea simple fija, le voy a hacer que haga 50 kilogramos de fuerza. No le estoy dando una ventaja mecánica, es entender eso. ¿Se comprende mejor ahí? Ahí está, Cata. Muy bien cómo lo resolviste, hija. Ya quiere copiarme en todo. ¿Se entendió bien, chicos? Sí, sí. ¿Aclaró un poco esa duda? Sí. Diego, ahora sí te voy a responder porque justo estaba con eso. El tema de la evaluación vamos a subir a principio de mayo, posiblemente mediados, unas consignas que tienen que resolver, que van a tener una fecha de entrega, posiblemente 15 o 20 días posteriores, ¿sí? O un poco más. Y esas consignas las pueden ir resolviendo y a medida que nos veamos en encuentros virtuales podemos ir sacando las dudas. Es individual, o sea, es cada uno y en la fecha que nosotros dispongamos hay que entregarlo de forma virtual. Y yo lo voy a tener que corregir para ver si está aprobado o no aprobado. No, ya está. Bien, escucho más dudas. Nos quedan 10 minutos. Si no, los libero, como ustedes quieran. ¿No hay más dudas? Yo hasta ahí. ¿Cómo? ¿Vos ya Yo estás? ya resolví las que tenía. Bien, perfecto. Mejor así entonces. ¿Al resto? No se resuelve, ¿no? Yo bien. Bien. Lara, entra todo lo que hayamos dado. Sí, todo lo que esté en el campus entra en esas consignas que vamos a dar. No vamos a dar una consigna que no hayamos dado, sí, que no hayamos visto. De nada. Posiblemente a final de esta semana, o mejor dicho, la semana que viene ya va a estar subida la nueva unidad para que ustedes vayan viendo.
A todos les Bien. queda bien los viernes. Yo pienso en los viernes más que nada para que ustedes tengan toda la semana para ver el material más tranquilos y no empezar el lunes ya con la consulta. Sí, es mejor. Bien. Sí, mucho mejor. Y lo pongo también en este horario para que no tengan que salir del almuerzo, no tengan que ir corriendo así. Creo que es mejor para todos. Sí, sí, obvio. Pensé en todos los detalles, chicos. Bueno, si no tienen más dudas, los libero. Creo que hoy fue Bueno. Profe, yo te quería preguntar algo. Sí, Lo último que tendríamos que ver sería por ahora es dinámica. sí. ¿Me podés repetir la pregunta que justo habló Katy y no te escuché? No, si lo último que habría que ver sería ahora, sería dinámica. Sí, la primera es la parte de cinemática, donde hay un PDF cortito, donde se explican ciertos términos, y después Sí. la parte de cinemática, sí, donde se explican fuerzas de rozamiento y un montón de cuestiones que son de mucha importancia. O sea, la fuerza de rozamiento es de lo más importante para entender. Los invito a que por ahí en estos días hagan algún debate entre ustedes y el viernes que viene nos juntamos y también hablamos un poco de la fuerza de rozamiento, de la importancia que tiene, más que nada en cuanto a nosotros tratemos el día de mañana pacientes, ¿sí? ¿Por qué Bueno. sería tan importante? ¿Y por qué la fuerza de, por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con algún paciente que tiene un bastón, ¿sí? El bastón, vieron que el bastón tiene en la parte de abajo como una parte de goma, ¿sí? Esa goma tiene una canaleta que es lo que hace que cuando yo tomo contacto con el piso, haga una succión, ¿sí? Y me dé la estabilidad necesaria. Si eso no está, o está gastado y demás, el paciente se cae. Entonces, esas son cuestiones que las podemos observar nosotros cuando el paciente llega a nuestro consultorio. Y eso es la fuerza de rozamiento. O sea, si eso no está correcto, no va a tener una correcta succión, ¿sí? Y no va a permitir que el paciente se encuentre estable. Entonces, ¿qué pasa? En esos casos va a aumentar la fuerza de rozamiento. O, en otro caso, no vamos a sacar al paciente a caminar a la calle, ¿sí? Un paciente adulto donde, no sé, tuvo una ACV y se puede caer, ¿sí? Porque no tiene tanto equilibrio, cuando llovió, ¿sí? Porque la calle va a estar mojada y el agua lo que hace es disminuir, ¿sí? Ese agarre. Entonces va a aumentar, disminuye la fuerza de rozamiento. El coeficiente de rozamiento. Eso sería lo del coeficiente de rozamiento también. Exactamente, o sea, todo lo que sea externo, el agua, si está sucio, si no, va a modificar el coeficiente de rozamiento. Y si ese coeficiente de rozamiento es menor, ¿sí? Va a ser menor la fuerza de roce. Por ende va a ser menor esa fuerza que intenta decirte no te caigas, ¿sí? No te vayas más allá. Bien. Ese coeficiente de rozamiento no lo tenemos que calcular, solo nos lo van a dar ustedes directamente. Exactamente, eso viene por tabla, eso no se calcula. Cada material tiene un coeficiente de rozamiento. Si ustedes buscan en Google, van a encontrar, ponen así coeficientes de rozamiento y les aparece una tabla. El metal tiene un coeficiente de rozamiento, la madera otro coeficiente de rozamiento. Ya viene estipulado, digamos. Bien. Así que los invito a hacer este análisis, de decir por qué. Yo siempre cuento una anécdota que yo me caí una vez, salí corriendo y no tenía la suela del zapato, la tenía muy gastada y me caí. Y eso hace también entender por qué uno se cae ante esas situaciones. La goma y todo eso genera más roce. Y al tener más roce es más seguro. ¿Por qué los zapatos de seguridad son con tanta canaleta? ¿O por qué te dicen que cuando las gomas del auto están muy gastadas en la ruta y está lloviendo, patinás? ¿Sí? Porque no tiene justamente esos surcos, que lo que hacen es que esos surcos ahí adentro se acumule el agua y aumente el rozamiento. Para el que no vio la última unidad, deben estar hablando diciendo qué está hablando Cami, pero... Claro, si disminuye el rozamiento, corre más peligro de caerte, de perder el equilibrio. Exactamente. Bien. Eso se da externamente o internamente en la articulación, ¿sí? Cuando una articulación se va poniendo vieja, va perdiendo un líquido, ¿sí? Que ese líquido es el que permite que
pueda moverse la articulación correctamente. Cuando no está ese líquido, los movimientos son más duros, ¿sí? Entonces esa articulación se puede mover más. En esos casos pasa lo contrario, aumenta mucho el rozamiento, ¿sí? Porque empiezan a chocar, por ejemplo, hueso con hueso, esas estructuras que generan que no haya tanto deslizamiento como había antes. Ah, Eso es lo que nosotros conocemos como la artrosis. Si alguien tiene un abuelo, un conocido con artrosis, van a ver que la rodilla, en vez de doblarse como se tiene que doblar, ¿sí? Se mueve en bloque. Ese movimiento en bloque es porque ese líquido que daba ese rozamiento adecuado se fue, no está más, ¿sí? Y lo que genera es que haya ese choque de hueso con hueso, entonces se mueve la rodilla más en bloque. ¿Se entiende un poco más por qué damos esta fuerza? No es solo un cálculo, sino entender, o sea, todo lo que nosotros demos en física, ustedes lo tienen que llevar, ¿por qué lo damos en nuestra carrera? ¿Por qué lo vemos en el cuerpo humano? ¿Qué importancia tiene en el cuerpo humano? ¿Sí? Si no está ahí detallado, piensen ustedes y que se arme un debate, que eso es lo más interesante también de todo esto. bien. Vuelvo a repetir, ya sea acá o el que tenga una duda en el momento, me manda a mí al mensaje de la página y yo contesto, ¿sí? Al mensaje personal, si no quieren participar del foro, no pasa nada, pero sí, yo también ingreso todos los días. ¿Se entendió un poco todo eso? Sí, sí. Bien. Bueno, chicos, si no quedan más dudas, los libero. Bueno, muchas gracias. No, de nada, chicos, gracias a ustedes. La semana que viene les vuelvo a mandar la invitación, así pueden ingresar a la reunión. Bien. Dale, Dale, buena semana. Gracias. nos vemos. Chao, chao. Nos vemos.